Voy a tomar lectura de 3 versículos primeros. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como introducción, lo que primero que vamos a ver, ¿cómo debemos interpretar Apocalipsis? Y la respuesta la he venido diciendo desde que comencé con el primer paralelo progresivo. Vemos que Apocalipsis es un libro que tiene 7 paralelos, o sea, es la misma historia contada 7 veces. Ahora, ¿qué historia? La historia de una guerra entre Cristo y el anticristo, entre Cristo y Satanás, donde Cristo gana. Eso lo hemos estado diciendo una y otra vez. Y así que, ¿cómo lo debemos interpretar? Como lo interpretó Cristo y los apóstoles. Como lo interpretó Cristo y los apóstoles. Siempre ha sido la regla. Así que Cristo lo enseñó y lo ilustra, este texto, lo enseñó y lo ilustró en las parábolas de Mateo 13. Juan lo muestra en visión y en figuras y en símbolos. Pablo lo declara en doctrina y en prosa clara literaria, en doctrina pura. Así que así lo vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El evangelio del reino de los cielos, el reino de conquista de Cristo y el reinado milenial de Cristo, que son una misma cosa. Este es el evangelio glorioso de Cristo y la vida eterna. La vida eterna, que para todo el no creyente nunca dejará de ser un misterio, nunca. No se le ha revelado a cualquiera que no sea creyente. Es por eso la necesidad del texto donde apoyo este mensaje, que es Mateo 13, en el contexto de la enseñanza de Cristo acerca de este texto. El versículo 10, para contextualizar, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahí hablan, pero muchas parábolas, como les vamos a ver ahorita. Él les respondió y les dijo, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aquí está, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, por esa razón es tan difícil entender este texto. Por eso tantos perdidos, tantos que se dicen creyentes y están hablando puras fantasías acerca de este texto. El versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que Juan les mostró. Juan nos lo está mostrando en visión. Dice, porque ven, y vuestros oídos, porque están escuchando lo que Cristo enseñó y la doctrina. Bueno, vuestros oídos, dice, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, Juan está por encima de esto, es el más grande profeta y el más grande justo que parió una mujer, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aún Juan, que anunció la venida del reino, hermanos, le tuvo que mandar a decir a Jesús, ¿eres tú? ¿O esperaremos a otro? Eso me conmovió a mí, hermanos. Con amor voy a predicar este mensaje. No quiero atacar gente que piensa diferente. Quiero de todo corazón que entiendan. Porque Juan mismo estaba equivocado. El más grande profeta de los paridos de mujer, nadie era más grande que él, y estaba perdido en esto. ¿Por qué? Porque lo vio muy pequeñito. Y eso es lo que están pensando. Quieren un reino muy grande, pero este comienza pequeño, pero crece mucho, como lo vamos a ver ahorita. Así que el bosquejo, no voy a tardar en la introducción porque hay mucho material. La inauguración del reino milenario en la tierra, Satanás atado. La continuación del reino milenario en el cielo. Y por último, la consumación del reino milenario en la tierra, Satanás desatado. Así que vamos a ver el reino en la tierra, el milenio en la tierra y el milenio en el cielo.
Es otra manera de bosquejar. Comenzamos. La inauguración del reino milenario en la tierra. Satanás atado. Apocalipsis 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esto no nos extraña nada. Este ángel lo hemos visto en todos los paralelos. A veces como una estrella que viene y que trae, se le da también una llave y va y abre un pozo, pero no es una estrella, es un ángel. Ahora ya vimos que este capítulo está lleno de simbolismo, dice. Y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí tenemos la palabra. ¿Cómo ven este pasaje? Como les digo, está lleno de lenguaje simbólico y figurado. No olvidemos las reglas hermenéuticas sencillas que nos presenta Sam Wadron, que tiene un estudio muy grande acerca de este libro. Él las hace muy sencillas, les quita un poco de lo que es la teología de alto nivel y lo pone más sencillo. Por ejemplo, lo claro ante lo difícil, pero lo literal ante de lo figurado. Aquí tenemos nosotros mucho lenguaje figurado, lo tenemos que ver a la luz de lo literal para no perdernos. Lo general ante lo detallado. Aquí tenemos un pasaje de 10 versículos detallado, donde en estos 10 versículos es la única mención del milenio 6 veces en toda la Biblia. Así que esto detallado lo tenemos que ver a la luz de lo general. O sea, en otras palabras, tenemos que verlo a la luz del conjunto de doctrina que compone nuestra fe, la analogía de la fe, para entenderlo. Lo primero que veremos, ¿qué significa la atadura del diablo? Y todo lo vamos a dejar que sea la Biblia la que hable. ¿Satanás está atado? Bueno, una restricción puesta por los decretos de Dios. Eso significa una respuesta muy corta. ¿Cuándo fue atado? En su primera venida de Cristo. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo dice Cristo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Sí, hermanos, esta atadura no solo la menciona aquí, está mencionada en otros textos claros. Primero hay que atarlo para poder saquear su casa, para que el evangelio ya no esté limitado al pueblo de Israel. Ahora vamos a ir a todo el mundo, lengua, pueblo y nación. En la venida del reino de Cristo, en su primera venida, Lucas 10, 17, ahí fue atado. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sujetados. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, por lo que ustedes me están diciendo es por lo que ya hice yo. Está adelantando eso, ¿verdad? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no como los que se los ponen ahí para que les pique, no, está hablando de Satanás. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Porque Él reina, porque Él vino, su reino ya llegó. Vemos el reino en libertad de la predicación del evangelio en todo el mundo. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está limitado. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ahora sí voy a poder trabajar. Lo vamos a atar primero. En la derrota y desarme y despojo de Satanás, la doctrina es clara. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Cuándo, hermanos? En la cruz. Ahí lo ató. Ya que este reino era necesario debido al pecado, porque Dios ha reinado siempre, pero debido al pecado fue necesario que viniera Cristo, ¿verdad? En este reino de conquista a derrotar el pecado, y ahí le da el primer golpe al pecado en la cruz. En la destrucción y utilización del diablo, en Hebreos 12:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo se encarnó. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Wow. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora el sujeto es otro. En el poder destructivo sobre el reino de Satanás, primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo.
Ya están viendo quién ata y desata y cuándo fue atado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué fue atado? Para que no engañe a las naciones. El mismo texto lo dice. Y otros más. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El acusador ya no puede acusar ni engañar. Así lo vio Juan en el cuarto paralelo que vimos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. O sea que el dragón o la víbora o la serpiente es el diablo. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Al mundo entero. Ahora, sigue engañando a muchos, sí, pero no a los creyentes. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, porque fue saqueada su casa, fue apresado, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. La autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora cuando viene Satanás y le dice, mira lo que hizo él, le dice Cristo, yo morí por ese pecado y él tiene mi justicia propia. Esa es la diferencia ahora. Ahora, ¿implica la atadura de Satanás su total actividad durante los 1000 años? La respuesta es un rotundo no. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos conectando lo detallado a la luz de lo general, ¿verdad? No estamos sacándole la vuelta a nada. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? ¿De los creyentes? No, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, ¿qué es lo que ahora detiene al hombre de pecado? Y han dicho muchos con mucha humildad, no sé. Pues yo sí sé. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dijo. Así de fácil. Por eso no es arrogancia, es que le creo a Dios. Y ahí lo dice. Segunda de Tesalonicenses 2:6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. La iglesia lo sabía. ¿Por qué? Porque él se lo dijo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, allí mismo sabemos que él lo detiene, es la palabra, los decretos de Dios que se cumplen, sí o sí, desde el consejo eterno de redención, su palabra, o acontecimientos que van a ocurrir decretados por Dios. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no será desatado, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿quién lo detiene? Algo que tiene que ocurrir primero, una apostasía como ninguna, y que se manifieste el anticristo final. Pero hay cosas más, sí, como lo enseñó Cristo también. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea, en este milenio, simultáneamente estamos viendo a la iglesia crecer y predicar el evangelio. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces será desatado. Esta es la misma información que tenían las almas en el cielo, porque conforme estamos pasando el milenio aquí, ellos lo están pasando allá. Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ese poco de tiempo comenzó cuando, hace 2000 años, cuando Juan escribió y vio esto. Y cuando le dice hasta cuándo termina ese poco de tiempo, hasta que sea completado el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos hasta el día final, hasta que se salve el último número de los escogidos. Entonces será suelto. Así que, ¿qué significan 1000 años? Primero voy a dar una respuesta corta y luego una larga. Esto dice, es el periodo de tiempo desde su primera venida, comenzando con su muerte y resurrección, finalizando en su entronización en el cielo y terminando en la resurrección de los creyentes, la condenación de Satanás y la bestia y el falso profeta, como todos los que creyeron a su mentira, los hijos del diablo. Ok, es la respuesta corta.
Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este poco de tiempo no es como el que acabamos de ver. Este poco de tiempo es donde Cristo ya regrese, ¿verdad?, a la destrucción del mundo, ¿verdad? Eso ya, este poco de tiempo es muy breve. Es donde ¿qué va a haber? Lo que vimos, la tribulación, Satanás, el último anticristo haciendo de las suyas, y una apostasía como nunca. ¿Qué es lo que ahora detiene al hombre de pecado? Vimos 2 Tesalonicenses 2, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea quitado de en medio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente hasta que a su vez sea quitado de en medio. Así que ya vimos que son los decretos de Dios, vimos todas las cosas que lo detienen, ya las leímos. Mencioné los textos hasta Apocalipsis 6, como lo ven en el cielo. Ahora, vemos al milenio ilustrado por las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, los cuales les fueron concedidas saber los misterios del reino. Las parábolas de Mateo 13, que hablan del reino de los cielos ilustrados, y digo ilustrados porque tú sabes que Cristo ilustró la doctrina, ¿verdad? Las enseñanzas, los apóstoles las interpretan. Pero también hay una aquí, principalmente la cizaña, que Cristo la interpretó. Okay. La parábola del sembrador, Mateo 13, 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, dice. Cuando alguno oye la palabra, ¿de qué? Del reino, y no la entiende, es cuestión de entendimiento. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos el reino de los cielos en esta primera parábola. De los cielos está presente en la siembra de la palabra de Dios, ¿verdad? Dos cosas a tomar en cuenta en cuanto a la presencia del reino ilustrado aquí en esta parábola, que es desarrollado primero en que la presencia del reino es compatible con el rechazo de la palabra y su falta de frutos en algunos que la escuchan. Ahí está, la parábola habla de los 4 terrenos. 3 de 4 partes van a rechazar a Dios. Una sola cae en buena semilla. Así que por un lado un rechazo y por otro aceptación. Ahora, esos que la aceptan, dice, aprendemos que la presencia del reino es vindicada por la asombrosa producción de fruto de la palabra en aquellos que la recibieron y producen al 30, al 60 o al 100. Ok, la parábola de la cizaña. Estas todas parábolas ahora sí son lo fuerte del mensaje. La parábola de la cizaña explicada, y cuando la explica se convierte de ilustración a doctrina, porque está explicada. Versículo 37, respondió él y les dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ah, bueno, el campo es el mundo. ¿Ves cómo se necesita interpretar? ¿Y quién está interpretando? La Biblia, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Ah, entonces la cizaña, sí, eso es, son los malos, ¿verdad? Y el trigo son los buenos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahí se termina. En la venida de Cristo, en el juicio. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí aprendemos claramente que el reino de Dios viene en 2 fases. Viene primero como tiempo de siembra y luego como siega. Así que hombres buenos y malos coexisten en el mundo, en este milenio juntos. Miremos en qué consiste el misterio del reino. En que el Mesías viene primero como sembrador y luego como segador. No es su voluntad que el malo sea destruido inmediatamente como lo esperaba Juan. El hacha está a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Cristo le dijo, todavía no. Deje que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Espérense. Esto debe esperar hasta que el reino venga en la siega. Hay un periodo de crecimiento para ambos. Dejarlos crecer juntos. O sea que la parábola hermana de esta, la de la red, dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez
Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esta parábola es la parábola, dice, es gemela o paralela con la de la cizaña. Nos enseña que este mismo es así tanto en la agricultura como en la pesca. Debe ocurrir dos fases distintas de actividad. Si ha de haber la clasificación de peces buenos y malos al final de la jornada de pesca, debe haber primero el lanzamiento de la red en el mar. Hasta el tiempo de la clasificación, la separación, lo bueno y lo malo coexisten juntos en la red. Hasta que llega a la orilla, se termina el día y los unos son arrojados fuera y otros guardaditos en las canastas. Lo mismo, peces buenos, peces malos. La parábola del tesoro y la perla, estas tienen otro enfoque. Además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oigan bien siempre, además que dice el reino de los cielos. No pierdan de vista eso, luego mira, como que lo subrayan. Luego la otra, porque dice, no está sacando nada fuera de contexto. La otra parábola dice también, el reino de ¿qué? De los cielos. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla fue y vende todo lo que tiene y la compra. En los dos lados, vendió lo que tenía y la compró. Así que, ¿qué aprendemos de eso? Dos cosas similares están presentes en esta parábola gemelas. Que el reino está presente en una forma escondida e inesperada. Ambas estaban perdidas o escondidas. Tesoro, pero escondido. Y habiéndolo hallado, la perla estaba perdida y la halló. Así que tanto como para un judío como para un dispensacionalista, con ideas de un reino glorioso y terrenal, poseer el reino significaba gloria, riqueza, fama, honor y poder. Pero Jesús, no obstante, nos dice aquí un rotundo no a tales ideas. Poseer el reino significa más bien el sacrificio total de las posesiones de este mundo, cederlo todo por agarrar aquello. Todo lo contrario, o sea, ¿a poco no es mejor que lo explique la Biblia que las cabezas locas de los hombres? La parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, fíjese esto, o sea, aquí hay que darlo todo por eso. Ahorita lo voy a explicar al último unas ilustraciones. La parábola de la semilla de mostaza y la levadura es otra característica importante del reino. Otra parábola le refirió diciendo otra vez, el reino de los cielos es semejante a grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vemos otra vez aquí el mismo énfasis en que el reino viene aquí en dos fases. Jesús está afirmando que el aparente insignificante presente de sí mismo y de sus seguidores no es razón para dudar que son la manifestación presente de este reino que un día alcanzará un dominio supremo. Comienza pequeño, hermanos, pero va a ser muy grande. Por eso Juan en la cárcel no lo vio, porque él lo esperaba grande y comenzó muy pequeño. La insignificante semilla, luego el árbol inmenso, la pequeña cantidad de levadura contrastada con una cantidad comparadamente grande de harina y luego toda la enorme masa leudada. Estas parábolas también nos enseñan que hay un proceso de crecimiento asombroso que ocupa el periodo entre el pequeño comienzo y la gran consumación de este glorioso reino. Crecen, déjalos crecer juntos. Ahora el reino de los cielos revelado en doctrina. Ya lo vimos con Juan, nos lo enseñó, una visión. Ya lo vimos enseñado por Cristo, ilustrado. Ahora lo vamos a ver en doctrina o en prosa literaria. La doctrina, dice, lo explica perfectamente claro en 1 Corintios 15. El trasfondo contextual de este capítulo. Primero vemos, este texto del 1 al 11 es la respuesta de Pablo a las herejías que negaban la resurrección. Por eso les hablé mucho de la resurrección.
la importancia de eso. Pablo ha dejado más que claro que el evangelio profético y apostólico proclama la resurrección de Cristo. Ese es claro. En los versículos 12 al 28, Pablo procede a llevar a cabo su argumento que la resurrección de Cristo requiere la resurrección del pueblo de Cristo como un todo. Y del 20 al 23 necesariamente conlleva la resurrección de su pueblo, pero a cada uno en su debido orden. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su segunda venida. Ahí está la resurrección de los creyentes, su segunda venida. El propósito de Pablo es subrayar la absoluta y responsable necesidad de la resurrección de los creyentes. Es importante. La clara enseñanza del pasaje. La referencia al reino de Dios en los versículos 24 al 28, donde Pablo considera el asunto de la resurrección como íntimamente relacionado con el asunto de ¿qué? Del reino de Dios. Hace de este pasaje uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. El reino aquí tiene referencia al reino de conquista de Cristo. 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dios ha reinado siempre, pero se empezó a hablar de la venida de un reino. ¿Debido a qué? Al pecado. Dios viene Cristo y establece un reino para derrotar al pecado. Cuando el último enemigo se ha derrotado, que es la muerte, entonces el reino va a ser unificado. Eso es que Cristo lo entrega a su Padre. En otras palabras, juntos reinarán por todos los siglos. Este reino tiene un principio y tiene un fin. Este reino de conquista, pero el otro es eterno. Por eso les hablé de esta doctrina antes para no confundirlos. El reino aquí tiene referencia al reino de conquista de Cristo. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Bueno, ya lo leí. Puesto que el reino de Dios debe venir y la venida de este reino domina la resurrección de los creyentes. Cristo debe reinar hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. La muerte es el último enemigo del reino de Cristo y de su pueblo. La muerte es destruida vía la resurrección de los creyentes, hermano. Eso es claro en este pasaje. Estas dos preguntas terminan la enseñanza de este pasaje. ¿Cuándo comenzó el reino de conquista de Cristo? Cuando Cristo fue entronizado en la resurrección. Esta es la respuesta larga. ¿Cuándo termina el reino de conquista de Cristo? Cuando el último enemigo, la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección de su pueblo y en la venida o su parucía, que es la segunda venida corporal de Cristo. Los versículos 24 y 26 enseñan que el fin de este reino de conquista viene cuando Cristo derrota al último enemigo, la muerte. ¿Cuándo ocurre la abolición de la muerte? En la resurrección de los creyentes. En estos textos que aclara esta enseñanza, se aclara esta enseñanza, dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque aquí queda más que claro, el 54 dice, cuando esto corruptible de nosotros se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es el reino de conquista, de victoria de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí es donde se consumirá el reino, hermanos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cristo vino a cumplir la ley para derrotar al pecado en su cuerpo. Está bien claro. ¿Se fijan lo importante que estaba detrás de este milenio? Cuando lo conectas con lo general. Así que queda más que claro que el reino de conquista de Cristo comienza con la resurrección de Cristo y termina con la resurrección del pueblo de Cristo. Conclusión: la segunda venida de Cristo, parucía, inaugura el estado eterno, no un milenio de 1000 años. Los versículos 24 a 26 hablan de un reino de conquista como una serie de victorias progresivas y crecientes. La victoria sobre el último enemigo, la muerte,
se ve como la última en una serie de victorias sobre el enemigo de Cristo. Cristo está gobernando, está conquistando, está venciendo y para vencer. El reino en dos fases, igual que Mateo 13. Bueno, hermanos, fíjense a dónde voy ahora. Ya les di la información, ahora va lo bueno. Dice, a la luz de lo que aprendimos, ¿dónde se mencionan los 1000 años en los otros 6 paralelos? Porque no creo que no me tengan lista esa pregunta. A ver, ahora dime, ¿dónde se menciona los 1000 años en los otros? Dice que es la misma historia contada 7 veces. Bueno, aquí la respuesta larga, que significan los 1000 años. Primer paralelo del 1 al 3. Aquí sí estoy respondiendo qué son los 1000 años. El primer paralelo habla del 1 al 3, quiere decir que es de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 3, hablando Cristo entre las iglesias. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia va a pasar por pruebas que ha de venir sobre el mundo entero. Así que aquí dice, yo te guardaré ¿de qué? De la hora. ¿Hasta dónde se extiende esta hora? Le está hablando a la iglesia hace 2000 años, la que Juan está viendo allá, ¿verdad? En Apocalipsis. Y le dice que él la guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego, hermanos, dice, y luego también esta frase mencionada 7 veces por cada iglesia, al que venciere. ¿Quién cierra el periodo al que venciere? Desde ese momento que están siendo perseguidos, hasta que mueran o hasta que Cristo regrese. Ese es el periodo de 1000 años. Todo se va. ¿Quién cierra el periodo? Desde la venida de Cristo, de la primera venida, hasta la segunda venida de Cristo. Y ahí está. Segundo paralelo, del 4 al 7, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Aquí tenemos una visión de Juan en el cielo. Aquí estamos viendo el reino milenial en el cielo. Y de allá recibimos esta información. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo? ¿Cuándo están clamando eso? Hace 2000 años, cuando Juan lo vio. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen, ¿qué? Todavía un poco de tiempo. Ahí está el milenio, un poco de tiempo. ¿Hasta dónde lleva ese poco de tiempo? Hasta que Cristo regrese. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos, que es lo mismo que decían los otros textos, Cristo y todo. Hasta que se salve el último escogido, hasta que se complete la salvación. Tercer paralelo, 8 al 11, Apocalipsis 11, 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, al mundo de los incrédulos. Y ellos que hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, ¿desde cuándo los enemigos de Cristo están en contra del pueblo de Dios? Dice Cristo, si a mí me aborrecen, a ustedes los aborrecen. El mundo nos aborrece. ¿Por cuánto tiempo? Desde que Cristo vino, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí está otra vez el milenio. Diferentes cifras para que no lo encajones en algo que no va. Y luego aquí no termina. Dice, y daría a mis 2 testigos que profeticen. Mientras que la iglesia es perseguida y atribulada, ¿qué está pasando también con la iglesia? Está predicando, sigue predicando. Dice, y daría a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por qué? Por 1260 días vestidos de silicio. ¿Me entiende? Y vemos en el cuarto paralelo, que es del 12 al 14, dice Apocalipsis 2 y 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hablando de la iglesia, ¿verdad? De María, de la mujer teniendo al hijo. Y su hijo fue arrebatado, Cristo, para Dios y para su trono. Ahí fue que se inauguró el milenio, ¿verdad? Cuando fue entronizado. Lo dije bien clarito desde el principio. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Para qué? Para que allí la sustente por 1260 días. Hermano, 1260 días. Y lo que vimos aquí, 42 meses, y por 1260 días vestidos de silicio, es la misma cantidad. Y los tiempos y medio tiempo también, el mismo periodo de tiempo, pero hablando de diferentes formas, sigue hablando de lo mismo. Dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que es la misma cosa, hermano. Es el mismo periodo de tiempo. Todo esto es referencia ¿a qué? A los 1000 años, pero con diferentes palabras. Cuando esta mujer es sustentada en el desierto, dice Cristo, bien clarito nos dice, ¿verdad? Que no nos afanemos por nada, ¿verdad? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Que si Él se compadece a los pájaros, ¿cómo no lo hará con nosotros? Y siempre nos habla de eso. Dice, le dice a la iglesia, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Apocalipsis 3 y 5 también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias al anticristo y al falso profeta. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está otra vez. ¿Desde cuándo el anticristo y el falso profeta están atacando y mintiendo? Desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Unos creciendo en santidad y otros en maldad. Ahí está otra vez el milenio. Quinto paralelo, del 15 al 16. Apocalipsis 15 y 18. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que, aquí está otra vez, ¿hasta qué? Hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermano, las almas están queriendo ya entrar con sus cuerpos redimidos. Le dicen, no, espérense hasta que me vengue. Hasta que me vengue, hasta que termine de hacer juicio a la tierra. Aquí está otra vez, lo mismo. Hasta la derrota del último enemigo, que es la muerte. Y en el sexto paralelo, que es del 17 al 19, dice, porque Dios ha puesto en su corazón, hablando de qué, de la destrucción de Babilonia, económica, política, religiosa y cultural, ¿verdad? Dice, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, el tiempo que le dio el reino a la bestia, ¿hasta cuándo termina? Las palabras de Dios. ¿Cuál es palabra de Dios? Todas las veces, todo lo que vengo diciendo. Todo lo que he venido diciendo son los decretos de Dios. Llegan a un cumplimiento y ahí es lo que va a pasar. Así que aquí lo tenemos bien claro. Ya nuestro texto, pues ya lo conocemos nosotros. Así que hasta aquí concluyo con el primer punto. Dice aquí, en el segundo punto, en el segundo encabezado, dice la continuación del reino milenario en el cielo. Estos ya son más cortos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Ves? Y vi a las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús. Y vi tronos. Ahora, ¿dónde se está trasladando el milenio? Al cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Es lo que nos está diciendo. Y vi las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los creyentes, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora estamos en el milenio, en el cielo. Mientras lo que pasó aquí ya lo vimos, allá que está ocurriendo, ¿dónde están los que mueren en Cristo? Inmediatamente llevados allá. Mientras que nosotros estamos pasando por todo lo visto anteriormente, Juan no está mostrando lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? Tronos. Apocalipsis 13, 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 4, 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, tronos por todos los paralelos. Apocalipsis 2 y 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este escenario es el cielo. ¿Quiénes son los que ocupan el trono? Las almas de los santos que reinan con Cristo. Mateo 19, 28 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿dónde? En su trono. ¿Qué va a pasar con las almas? En su trono de gloria dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que Juan está viendo aquí, lo que está ocurriendo allá. Las almas están reinando con Cristo. La doctrina, Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y 1 Corintios 6, 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Ves? Segunda de Timoteo 2, 12, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 5, 10, y no nos ha hecho para dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. La palabra hasta simplemente dice que durante todo el tiempo de los 1000 años, ¿ves? Ahí está comparada. Los impíos nunca comparten este vivir y reinar con Cristo. Ellos no van a volver a vivir. En todo este tiempo, dice, en 1 Corintios 15, dice, Pablo nunca menciona o considera la resurrección de los no creyentes. Aunque sí lo menciona en otras partes de la Biblia, van a resucitar para juicio eterno, pero no para vida eterna. Y aquí dice, la razón es más que obvia. Los no creyentes no tienen parte en esta resurrección. Bienaventurado y santo, dice el versículo 6, el que tiene parte en la primera resurrección, nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, la primera resurrección es la resurrección de Cristo, que da lugar a su reino milenario triunfante. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oigan esto, los creyentes, esta es la ecuación contestada. Los creyentes mueren una vez, pero resucitan 2 veces, espiritual y física. La resurrección es tanto espiritual como corporal. Ahora, los no creyentes resucitan una vez, pero mueren 2 veces, física y espiritualmente. Los no creyentes resucitan una vez, pero mueren 2 veces. 2 veces. En el quinto paralelo, Juan nos muestra más del milenio en el cielo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Ves? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que Apocalipsis 20 del 4 al 6 está hablando de la gloria del estado intermedio en el cielo. La promesa a la iglesia de Sardis era así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es una promesa para la iglesia. Tercer encabezado, la consumación del reino milenario en la tierra, Satanás desatado. Ahora, dice aquí, cuando los 1000 años se cumplan, ahora ya sabemos que son simbólicos, Satanás será suelto. ¿Cuándo se cumple? Cuando Cristo regrese. Será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Lo vimos en varios paralelos anteriores, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Este es el periodo corto entre su segunda venida y la destrucción del mundo. Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que el hombre de pecado no va a venir, ¿verdad? Hasta que venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado y al hijo de perdición. Esto es lo que va a ocurrir en ese tiempo corto. Dice, y subirá sobre la anchura de la tierra y rodeará el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este texto está bien interpretado aquí, en 2 de Tesalonicenses 2:8. La misma enseñanza de Pablo. Cristo en su segunda venida destruye al anticristo. Vemos, mira, 2 de Tesalonicenses 2:8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto en cuestión? Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y la doctrina verifica eso, así como lo estamos viendo. Estas fuerzas como las de Gog y Magog, ya vimos, ya lo expliqué mucho anteriormente, que se mencionan en Ezequiel 38 y 39, se movilizan contra el pueblo fiel de Dios, que no es otra cosa que demonios, ¿verdad? Guiando las guerras.
Apocalipsis 9:3 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y una gran voz entre los 4 cuernos del altar que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí tenemos a Gog, a Magog, que realmente Gog y Magog ya murieron hace miles y miles de años, pues son descendientes de Jafet, pero no el demonio que los controlaba, como ya lo expliqué en su momento pasado. Lo vimos con la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y aquí vamos a ver 2 veces la mención de la Trinidad impía de la que tanto hablé y que también hablamos en Apocalipsis 12 y 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca del falso profeta, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí están los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dice: pues son espíritus de demonios, acuérdense, que hacen señales. ¿Y a dónde van? Van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso lo expliqué mucho en los tiempos que nos tocó. Es una guerra donde controlada por Satanás y sus demonios contra el pueblo de Dios, al final. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Aquí está su fin, y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, que nos dijo en el paralelo pasado que ya estaba allí la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este paralelo de Apocalipsis 19 dice, en el versículo 19: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Viste? Aquí está esa guerra, es la misma. ¿Y qué ocurrió? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había que engañado. ¿A quién? A los que recibieron la marca de la bestia, a los incrédulos. Y habiendo adorado su imagen, estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y aquí se les agrega el tercero, el que los controlaba ellos 2, el dragón, el diablo. Hermanos, terminé. Voy a traer 2 aplicaciones para aplicar un poco mejor esto, para que lo entiendan un poco mejor. Lo primero que vamos a ver es: vimos el milenio visto por Juan en visiones, en imágenes. Vimos el milenio ilustrado por Cristo Jesús, y vimos el milenio como la doctrina más importante. Primera de Corintios 15:14 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra enseñanza, vana es nuestra fe también, hermanos. Así que lo que predicamos sería vano. Por eso digo, este es el mensaje más importante. Si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, todo lo que enseñamos es basura, y todo es mentira completa. Dime, ¿tú te imaginas, creías tú que detrás de esta enseñanza tan importante se encontraba esto del milenio? ¿Y por qué no lo ven? Porque agarran lo detallado y ponen ahí, se olvidan del bosque. ¿Sí me entiendes? Porque creen, miran algo ahí, una mielecita, y se olvida dónde están, en una selva llena de bestias y animales. Hermanos, ya le dije que la Biblia la tenemos que ver como Dios la ve, lo general. ¿Sí me entiende? Tiene que interpretarlo detallado. ¿Por qué? Porque así es como se establecen las doctrinas. Ahora, ya viendo esto, estamos viendo 3 géneros literarios. Lo vimos en visión, en simbolismos y figuras, es lo que Juan presentó. Lo vimos en las enseñanzas de Cristo ilustrada, lo vimos en la doctrina de los apóstoles, doctrinalmente o en prosa. Ahora sí, con este conocimiento van a disfrutar un poquito este milenio profetizado, que hicieron de este texto. Con este texto ellos interpretan el milenio, sin tomar en cuenta todo lo que yo les dije. Y será la justicia, dice Isaías 11, versículo 5. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ciñedor de su cintura. Dice que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna de la víbora, no hará mal ni daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, sí hermano, el reino de conquista de Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este es lo que estamos viendo aquí. Así que Dios también utiliza los animales para representar a las personas, y esto es precisamente lo que está haciendo en este pasaje. Si vemos que Jesús dijo a sus discípulos, hermanos, yo les puedo mencionar muchos textos para mencionar esto, pero no tengo tiempo. Es una aplicación. Pero miren esto. Lo primero que dice aquí, morará el lobo con el cordero. ¿Qué es eso? Ahora, vámonos a la enseñanza real. Dice, y he aquí yo os envío como ¿qué? Como corderos. ¿En medio de qué? De lobos. Así que así andamos ahorita. Eso solo en el milenio. No está pasando aquí. Cristo dice, los mandé como corderitos en medio de lobos. Los incrédulos son lobos, los creyentes son corderos. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. O sea, se quieren parecer con ustedes, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Cuidado, hermanos, con las fantasías. Hay que creerle a Dios. Es más bonito creerle a Dios. El lobo y el león y el leopardo, las fuerzas del mal, no podrán hacer daño a aquellas personas mansas y los creyentes, porque la mano de Dios los protege. Vemos entonces que las imágenes de Isaías son para resaltar que los hijos de Dios pueden andar confiados en un mundo lleno de maldad, porque el diablo y sus demonios no pueden hacerles daño. Cuando sale una santa mujer cristiana de ustedes al parque y van y se juntan con una mujer incrédula, están ustedes dos platicando, ahí está una vaca con una osa platicando, y las crías están jugando juntas en el parque, porque Cristo reina. Porque Cristo reina. Dice, no, y luego dicen ellos, para los que quieren ver a Isaías 11 literal, tienen un problema, ya que su texto paralelo en Isaías 35:9 nos dice que allí no habrá león. O sea, acá sí hay león y acá no hay león. Entonces dice, no habrá allí león, dice Isaías 35:9. Si lees el texto, que no lo voy a leer ahorita, de Isaías 35, no es muy grande, te vas a dar cuenta que está hablando de lo mismo. Dice que allí no, dice, y no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, que somos nosotros. O sea, ahora, ¿en qué contexto lo dice? Dios dice entonces que cuando llegue el tiempo de restauración, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, dando a entender que ningún animal, fuerza satánica de los pecadores, podrá hacer daño a una vida espiritual al pueblo de Dios. No teman al que solo puede matar el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Más bien témanle al que puede mandar el cuerpo y el alma en el infierno. No obstante, cuando Cristo ven, cuando se acabe el mundo, los impíos le van a decir a los montes, despedázanos, caer sobre nosotros, a las piedras, haznos pedazos y escóndenos de la mirada del que está sentado y de la ira del cordero. Eso es lo peor que le puede pasar, porque el cordero es el único que los puede mandar al infierno, porque a él se le dio el hecho de juzgar. Una de las cosas que Jesús dijo a sus discípulos cuando los comisionó para que conquistaran el mundo fue que estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y vivirán y dice, y beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Ahora entiendes por qué. ¿Cuándo pasó eso? A los discípulos. Le está diciendo, estas señales serán las que creen. No es en un reino por allá fantasioso. Es ahora en este milenio que pasa todo eso, porque Dios nos protege. Lo que profetizó Isaías 11:8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspe, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte. Lo que Juan nos mostró, Satanás, es a Satanás atado. Ahora, la imagen de un niño jugando sobre la cueva de una serpiente
o la extendiendo su mano a la caverna de una serpiente, una vez más nos demuestra el poder del cristiano sobre las fuerzas del mal. El diablo es la serpiente, Génesis 3:15, la cual los niños, los creyentes, pueden estar sobre la cueva y no ser mordidos por él. Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. La Biblia nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Hermanos, dije que iba a traer un regalazo. Es lo más grande que pueden imaginarse. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes piensan que esto que se ve tan chiquito como la semilla de mostaza, piensan que es cualquier cosa. Dicen, pero mira, y en cambio siempre estás pensando, pero ¿qué tal la vida que se da Messi? La vida que se dan los ricos, los hombres más ricos del mundo. Hermanos, cuando el reino llegue a su tope, cuando crezca la semillita, si le preguntaras a Messi, hoy mueres y te vas a ir al infierno, o simplemente mueres, pero hay una manera de darte vida eterna, dame todo lo que tienes y te vas al cielo, lo daría, pero aún así no va a poder. Ningún millonario, por más que dé todo lo que tiene, ni todo el dinero del mundo pueden comprar lo que ustedes tienen gratis. O sea, es algo glorioso. Hay que creerle a Dios. Tenemos algo muy grande, vida eterna. Eso es lo que nos va a coronar, la corona de la vida eterna. Es algo grande. Parecemos insignificantes, pero no somos cualquiera. Hay grandeza en la simpleza. La caverna de la serpiente es el mundo. Los cristianos no somos del mundo, somos de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, el estar en el mundo, estamos en territorio enemigo. Dice, dominado por el mal. Sin embargo, el maligno, el diablo no nos toca. Primera de Juan 5:19, doctrina pura. Oigan esto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y que el maligno no lo toca. Aunque metamos el dedito, no nos toca. Dice, y sabemos que somos de Dios. ¿Y qué pasa con el mundo? Y el mundo entero está bajo el maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2. Para finalizar, deseo reiterar que las profecías del Antiguo Testamento, tal como hemos demostrado bíblicamente, son referentes a la iglesia de Cristo, al reinado de Cristo, a la paz de Cristo, a la salvación de Cristo, a la justicia de Cristo, a la seguridad en Cristo, porque Cristo es todopoderoso. El mensaje del evangelio continuará siendo predicado a todas las naciones, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:4 también. Y Cristo, el Rey, domina en medio de sus enemigos. Segunda aplicación y termino. Sí terminé. Esta es pequeña. Mientras tanto, el milenio en el cielo. Mientras tanto. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, mira a dónde vas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Sí, hermanos. Mientras que aquí pasas por la tribulación y por persecución y por pruebas, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo. Aquí estamos viendo a Dios interpretando. Él no sabía quién era, pero Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Wow. Pero según por ahí, los cristianos no van a pasar por la tribulación, pues tampoco vas a llegar allá. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Fíjate, este es el reinado de conquista de Cristo. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ahí sí, hermanos, ahí sí viene lo bueno. Hambre ni sed, no en el milenio. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ves a dónde va a terminar la semillita de mostaza? ¿Ves a dónde vamos? Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo una gran voz. ¿Dónde? En el cielo, que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es hermoso. Aquí los santos del antiguo pacto y del nuevo pacto en el cielo, los vemos como aquí.
Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Lo vimos y lo explicamos y lo probamos. Es la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. ¿Dónde están? Allá. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por la información que nos dejas llegar, pero al mismo tiempo te pido perdón, Señor, por oscurecer tu mensaje, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero qué grandeza, Señor, lo poco que podemos aprender, lo poco que nos muestras, misterios revelados, Señor, es suficiente para llenarnos de gozo y de alegría, Señor. Porque si tú mientes, ¿quién dice la verdad? Oh Padre Santo, gracias, Señor, porque sí resucitaste de los muertos y porque también nosotros no predicamos en falso y nuestra fe no es vana, porque hay resurrección y también nosotros seremos resucitados. Esa es tu promesa y tú no mientes. Gracias, Dios, porque reinas y porque estamos en el milenio. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.